íntimas de Adela Zamudio, 23 de marzo de 1907. Querido Armando, más de un mes sin escribirte. Me lo perdonarás cuando sepas que me he lanzado a la vorágine social, que cuento con numerosos amigos y que he estado a punto de aceptar una colocación en un banco. En el diario liberal de esta ciudad tengo publicados varios trabajos que me han valido calurosas felicitaciones, de pura fórmula, porque a decir verdad, hallo aquí muy poco ambiente literario, aunque más cultura social de la que esperaba. Supongo que ya sabes la muerte del gran tribuno, un verdadero duelo nacional. Los cochabambinos que según confesión propia no hacen justicia sino tardía a sus hombres ilustres, no se condujeron de igual modo con éste, cindiéndole toda su vida culto de admiración, cuyo fervor se desborda hoy en discursos fúnebres. El carácter de esta gente, generalmente inclinada a la ironía, es en extremo agradable, pero no quisiera vivir aquí. Lo primero que salta a la vista es la dependencia de ideas. Todo el mundo se sujeta a las conveniencias dictadas por un fanatismo religioso de puro cálculo, muy distinto al fanatismo sincero de Arequipa, por ejemplo. Noto que aquí la religión es arma ofensiva y defensiva. Quien ha logrado escudarse con ella, arrojando al mismo tiempo sobre su enemigo el dardo de la calumnia que le marque con el estigma de la herejía, ocupa en la palestra política y social un puesto de preferencia en el que se hace invencible. Porque aquí no solo son fanáticas las mujeres, es grande el número de sotanas cortas, aún entre la juventud. La religión se mezcla en todo. El forastero desde su llegada halla a su paso pasturajes de Santa Filomena y bodegas del Santísimo Rosario. Con decirte que hace pocos años tuvo lugar en los salones del seminario una velada religiosa lírico-literaria, y que uno de los números del programa era como sigue: Dúo de la Traviata, cantado por la señorita tal y el señor cual, en honor de María Inmaculada. Para conocer las bellezas del país es preciso hacer guardia a las puertas de los templos, y a fe que en ninguna parte lo son más que en la casa del Señor. Ayer en la procesión de la Dolorosa he visto un número colosal de bellas que nada tenían de dolorosas. Conté 12 o 15 asociaciones religiosas. Las cintas rojas, azules, celestes, blancas, amarillas, verdes, carmelitas, etcétera, etcétera. A más de ser señal de santidad, contemplan la coquetona indumentaria religiosa. Los mantos blancos prendidos con esmero y graciosamente ceñidos por la santa insignia, marcando las ondulaciones del talle, sientan admirablemente a esas caritas blancas o morenas, casi todas encantadoras, aunque notablemente pálidas, las que no van artificialmente arreboladas. Seguro estoy de que estas sacerdotisas de su propio culto, para ir en procesión, funcionan ante el altar de su espejo mucho más tiempo que para ir al baile. Créeme. En este país hay pocas fiestas profanas que no sean religiosas, pero entre todas, ninguna más profana que una procesión. Nadie falta allí. En el baile más concurrido o en el teatro, el forastero podría conocer este o el otro círculo. Solo en estas ceremonias se ve a todas, desde la más encopetada hasta la más humilde. Victoria Flor, la reina de los salones, es también por lo visto la reina de las sacristías.
Ella era quien conducía ayer el más lujoso y aristocrático de los estandartes, cuyas cintas simétricamente distribuidas eran sostenidas por otras tantas bellezas en torno suyo. Soy su asiduo visitante y su admirador preferido. He publicado más de una endecha en que agoté mi inspiración acrecentando su fama. Pepe asegura que he desembancado a su novio, a quien conozco ya. Es un hombre distinguido que ha viajado, un cumplido caballero, joven aún, apuesto, elegante, ilustrado, inteligente como pocos. Pero a pesar de todas las apariencias de mi triunfo, mal que pese a mi amor propio, voy a decirte la verdad que supe anoche de labios de Luciano recién llegado, de Luciano que nunca miente. Cansado de sus veleidades, su novio rompió hace tiempo con ella todo compromiso, y ella, a fuerza de protestas y de lágrimas, trata de reconquistarlo y me quiere. Como la mamá de un niño caprichoso, prefiere al niño de su vecina, ofreciéndole el juguete desdeñado, a fin de que el desdeñoso, por pura rivalidad, vuelva a codiciarlo. Ansío darte pronto un abrazo en Oruro. Voy a verme obligado a pedirle a Modesto dinero prestado para el viaje. Volveré al campo solo para despedirme de él y su familia. Juan. Cochabamba, 2 de mayo de 1907. Querido Armando, el fracaso de la negociación que me comunicas por telegrama coincidiendo con cierta situación de mi espíritu casi me precipita a una resolución irremediable. He estado a punto de tomar en arrendamiento con canon pagadero a fin de año la parte que en la finca de mi hermano le corresponde a su cuñada. Lo hubiera hecho, no tanto por mí ni por Daniel, mi presunto socio, que me asegura que trabajando allí con empeño puede uno enriquecerse en 3 años, como por independizar a Gracia, que consentía en que se hiciera la propuesta a condición que la hiciera yo. Cree que solo por favorecerme Modesto sería capaz de soltar la presa. ¿Quién sabe? Mentí cuando te dije en mi anterior carta que mi objeto al ir al campo era despedirme de Modesto y su familia. Mi objeto era otro. Era que la hija de tu amigo Arnés se casaba en Tarata y Blanca, tan amiga suya, estaría en el matrimonio, a no dudarlo. Me dolía alejarme del país, dejando en el ánimo de la señorita Rocha y en el de su tía, la bondadosa viejecita que tanto simpatizó conmigo, la mala impresión de mi brusca e inmotivada retirada de aquella casa, donde fui acogido con verdadera amistad. Convine con Daniel y Luciano en juntarme con ellos aquel sábado en Clisa, donde encontraríamos al novio, el joven Siles, que de seguro nos invitaría a su matrimonio, y a no hacerlo se lo pediríamos. No fue necesario tanto. Hallé a la novia en la casa de mi hermano. Gracia debía prenderle el velo y los demás adminículos nupciales y había querido invitar personalmente a toda la familia. También a mí me invitó con tan buenos modos que aún sin otro interés habría presenciado su enlace solo por complacerla. Se adelantó con Gracia y al otro día Casta, Modesto y yo llegamos los últimos. Pasada la ceremonia, tu amigazo, el señor Arnés, me arremetió con una tanda de copas de cerveza, bebidas a tu salud y acompañadas de vehementes arengas en tu loor. Su hija, de cuya madre cuentas que fue la mujer más hermosa de su tiempo, no pasa de ser una buena moza. Es el tipo de la hija del hacendado bayuno, fuerte, valiente, diestra a caballo como un hombre. Sabe de agricultura y de otros negocios. Viaja sola, tira al blanco. Aplica cuando se ofrece 4 riendazos a un mayordomo insolente.
y no tiene miedo a nada. Con todo te confieso que con su atavío nupcial confeccionado por la mejor costurera de la ciudad, no tenía nada que envidiar a la novia más aristocrática. Una fiesta provinciana tiene mucho de original. A hallarme en otra disposición de ánimo, había gozado en mi papel de espectador, pero no gocé. Blanca no estaba allí. ¿Era que había juzgado indigno de su rango asistir a un matrimonio de pueblo? ¿Era que adivinó mi presencia en él y no quiso verme? En nuestra despedida de 3 meses antes, nada había sido explícito, pero sí todo bien entendido, o mejor dicho, mal entendido. Yo no entendí y no entiendo ahora por qué nos despedimos de aquel modo. Hablé mucho con Gracia, esperando que en la conversación hallara ocasión de hablarme de ella, pero no la nombró, quizá de intento. Por mi parte, tuve la tontería de imaginar que preguntarle por nuestra amiga era dejarle comprender el desconcierto que su ausencia en la fiesta me producía. Ya que de Gracia se trata, y ya que me repites que te interesa cada vez más, te contaré que la nota saliente en las fiestas del matrimonio, al menos para mí, fue la actitud de Luciano ante ella. No obstante su experiencia de muchacho corrido, se había decidido a hablar, y ella con indulgencia casi maternal se reía de aquella locura, convenciéndole de que no debía pensar en tal absurdo. En la noche, durante el baile, los observé largo tiempo sin que ellos lo notaran. Ocupaban un sofá en un rincón de la sala, y para Luciano, olvidado de cuanto lo rodeaba, no existía más mundo que ella. Pero a pesar de su aire de indulgencia casi maternal, a pesar de su superioridad de mujer que dio hace ya muchos años un adiós definitivo a toda ilusión, Gracia estaba transfigurada. Nada hay que embellezca tanto a una mujer como el amor, siquiera en sueño. Nada hay que la rejuvenezca y la eleve a sus propios ojos como la satisfacción de inspirar un afecto, aunque éste no sea más que la locura de un instante. Respondiendo digna y sencillamente a las instancias del joven, mientras salían de sus labios frases de filósofa invulnerable, sin poderlo evitar, sin advertirlo, sus ojos despedían fulgores de ternura, en su cara resplandecía el sentimiento, y su pecho agitado dejaba escapar trémulas exhalaciones parecidas a suspiros. No quisiera contártelo. Aquello acabó con un odioso incidente que me arrancó de allí más pronto de lo que pensaba. Habiéndome levantado al otro día temprano, a una hora en que aún dormían todos, dueños de casa y convidados, hallé a Gracia sola en el grande y desmantelado salón que aún conservaba las trazas del baile. Conversábamos apoyados en la baranda de una ventana sin rejas, templando la solitaria calleja mojada por la lluvia, cuando vimos venir una mujer agitada, jadeante, casi corriendo. La reconocí cuando se aproximaba. Era casualmente la dueña del puesto ante el cual algunos meses antes el caballo de Luciano se detuvo por la fuerza de la costumbre. Un tipo odioso de bruja, mejor caracterizado en aquel momento, porque traía el traje y el cabello en desorden, y en la cara las señales del espanto y de la consternación. Al descubrirnos se plantó ante la ventana y nos interpeló con vehemencia. Entendí que preguntaba si era verdad que Luciano Rocha había bailado en aquella casa la noche anterior y estaba ahí. En el semblante de Gracia se dibujaron el disgusto y la repugnancia que también a mí me causaba aquella bruja. Le contestó que no sabía o que no estaba, pero ella, lejos de irse, empezó a referirse con trágicos ademanes alguna cosa horrible. Una caída de caballo en la que alguien se había partido el cráneo, arrojando chorros de sangre. Me pareció que hablaba de su hija. Comprendo el quechua,
pero se expresaba tan deprisa que era imposible entenderle bien. Enseguida se quejó del boticario, que se negaba a prestarle auxilio, y alargó a Gracia un papel muy doblado, pero sin sobre. Gracia, interesada ya en su relación, abrió el papel y lo leyó. Como si contuviese algo terrible, se puso roja y luego pálida. Su impresión fue tan violenta que llevó una mano a los ojos cubriéndose la vista. Por un impulso irreflexivo, me entregó el papel en vez de devolverlo. Eran 4 renglones dirigidos al mediquito que tenía su botiquín en ese pueblo. Te ruego atiendas a la portadora y la despaches pronto. Que no hable. Como te dije, abonaré todo lo que le des. Dale lo que sea necesario y lo que pide en dinero. Luciano. Al reconocer la letra de Luciano, pensé que Gracia, por haber mediado en el asunto de su correspondencia con Victoria Flor, la conocía mejor que yo. Confundido fingí no comprender y pregunté de qué y de quién se trataba. Cuenta que un nieto suyo se ha roto la cabeza, dijo Gracia, dueña ya de sí misma, aparentando indiferencia. Entretanto, la vieja hablaba con creciente exaltación. Acusaba a Luciano de seductor, alabando las virtudes de su hija, muchacha honrada antes de que Luciano la conociera. Gracia, sin mirarla, le hacía señas imperiosas a fin de que se marchara. Entregué el papel a la mujer, que al fin se fue mediante una limosna, y sin valor para mirar a Gracia frente a frente, fingí un pretexto y me despedí. Poseído de disgusto, desperté a Daniel, que aún dormía, y le insté para que nos marcháramos antes de que la fiesta empezara de nuevo. A nada conducía pasar un día más de fastidio. Partimos hacia la ciudad sin despedirnos de nadie. Tras 1 hora y media de camino, Daniel, que charlaba sin escupir como de costumbre, calló de pronto y emparejando nuestros caballos. ¿Sigues con tu trasido, Juanito?, me dijo. ¿Qué te pasa? Contesté que tenía motivos, que al salir de la ciudad había recibido un telegrama en que se comunicaba la pérdida de un pleito. Puede que lo del pleito tenga algo de verdad, dijo. Pero lo que hoy te tiene así es la ausencia de Blanca en el matrimonio. No te la explicas, o te la explicas en contra tuya. ¿Quién creyera que un muchacho que tantos dones debe a la naturaleza carezca por completo de penetración? En materia de mujeres eres un topo. ¿Sabes por qué no ha ido Blanca al matrimonio? Yo en su lugar hubiera hecho lo mismo. ¿A qué volver a ver a ese señorito chuquisaqueño, tan malcriado, tan veleta, que después de merecer atenciones se retiró para no volver sin más razón que su real gana? Y resultar después visitante y admirador de Victoria Flor y de otras muchachas. Tienes razón. Por lo que a mí hace, siempre me causó asombro lo mucho que el tal Pepe Soria influye en sus sentimientos. Porque, hablemos claro, es él quien te ha metido en la cabeza una porción de cosas contra Blanca. Lo mismo hizo conmigo, porque sabrás que también anduve un tiempo por ahí. Que yo haya sido cobarde, yo que al fin y al cabo no soy más que un pobre diablo, se explica. Pero tú, ¿vas a darle el gusto? ¿No ves que viéndose tratado como quien es, un ente ridículo y despreciable y sin valor para renunciar a ella, siempre que ve que alguno se le aproxima con simpatía, recurre al chisme, a la calumnia? ¿Crees que no fue él quien las puso al corriente de aquella travesura nuestra la noche de la Candelaria? ¿Quién sabe cuántas cosas le contaría? ¿Yo en tu lugar?, continuó. ¿Sabes lo que haría? Enderezar mi caballo ahora mismo hacia la rinconada, con pretexto de despedirme. Lo demás es portarse como un mal caballero.
Nunca he pensado en retirarme del país sin despedirme de ellas, dije, pero no ahora. ¿Y por qué no ahora? Callé. Los juicios de Daniel no me tomaban de nuevo. No hacía más que definir con claridad lo que confusamente me decía mi conciencia. Y sin embargo, qué emoción tan nueva la que produjeron en mí. En aquel punto, tras un recodo del camino, divisamos un coche. Un grupo de muchachos alegres, comerciantes en su mayor parte, que regresaban de la feria de Clisa, nos saludaron con hurras, obligándonos a penarnos para beber unas copas y charlar a la sombra de un muelle. Mi alegría estalló a la par que la de aquellos, una alegría nerviosa que encerraba en el fondo la emoción nacida de las palabras de Daniel. Cuando ellos se fueron y montamos a caballo otra vez solos, mi compañero torció por un atajo. ¿A dónde vamos?, pregunté. A la Rinconada, respondió con calma. Son las 9. Cruzando el valle por senderos que conozco, podemos llegar cómodamente a almorzar. ¿Por qué condescendí? Bajábamos por un pequeño collado, desde el cual se divisaba un gran paisaje. Qué hermosa mañana de sol sobre el inmenso valle, mojado aún por los aguaceros de los días pasados. Los campos inundados por caudales luminosos ostentaban los ricos matices del otoño. No obstante, la humedad del terreno hacía calor, pero en el aire, en la luz, en el aspecto del paisaje, había un no sé qué anunciador de un cambio de estación. En todas partes donde me encuentre, en Sucre o en La Paz, siempre me pasa lo mismo. Como las plantas en primavera, mi espíritu renace todos los años a fines del otoño. El soplo del invierno viene cargado para mí de armonías desconocidas. El frío y la nieve despiertan en mi memoria el mundo de leyendas medievales de que nutrí mi cabeza en mi adolescencia. Nunca estuve tan inspirado como aquella mañana. Mientras avanzábamos, sentía bullir en mi pecho las hondas ansias de las dichas soñadas y un torbellino de ideas. Al haber estado solo, habría consignado en mi cartera algo que hubiera valido más que todo lo escrito hasta hoy. No quisimos llegar temprano. Almorzamos en un puesto del camino y subimos a la casa a eso de la 1. Me asaltaba, como puedes comprender, cierta zozobra por el recibimiento que se me haría. Nunca se mostró más correcta que aquel día la señorita Rocha en su papel de dueña de casa, afable y atentísima. Pero desde el primer momento hallé en ella una persona completamente distinta de la que había dejado 3 meses antes. Bien se veía que había estudiado muy bien su papel de mujer superior, incapaz de toda debilidad que la pusiera en ridículo a mis ojos, pero le faltó el valor para representarlo. Mi presencia le impresionaba haciéndola sufrir más de lo que imaginó. Lánguida y mustia, como el ser en quien se han roto los resortes de la vida, hacía constantes y vanos esfuerzos por manifestar agrado y animación. Durante todo el día se obstinó en no echar de ver en lo que mis ansiosos ojos le decían. Su desdén me irritó. Usé de algunos reproches indirectos, pero todo fue en vano. Entonces me empeñé en despedirme, pero la amable anciana se empeñó a su vez en que comiéramos con ellas, y se fue a apurar la comida. Aprovechando un momento en que Daniel de intento nos dejó solos, le dije brevemente: me quedo, solo por saber una cosa. ¿Por qué está usted enojada conmigo? Es que creí que tenía que pedirle perdón. ¿Perdón a mí? ¿Por qué? ¿Me ha ofendido usted algo? Su altivez me cortó. Después de la comida insistí aún, pidiéndole que nos acompañara al estanque, su paseo favorito. Se prestó a ello con mayor complacencia.
Ella sentada en el borde de la calzada de cal y piedra, Daniel a su lado, Julio su hermanito más allá y yo, reclinado en el tronco del terebinto que balancea sus ramas sobre las aguas del estanque. Permanecimos largo rato mudos. A nuestros pies, el valle dormía espléndido sueño de paz. La imagen de la luna brillaba en las aguas quietas y profundas del estanque. Fuertes ráfagas de viento rizaban a intervalos su superficie. Ella y Daniel sostenían lánguida conversación ininterrumpida por largas meditaciones. Yo permanecía mudo. Por fin, mi compañero miró su reloj. Eran las 8. Me propusieron retirarnos. Yo no me movía. Pasó entonces un rápido incidente que hubiera podido definir la situación entre ella y yo. A tiempo de levantarse, una ráfaga más fuerte le arrebató el sombrero. Exhaló un ¡ah! El sombrero apareció nadando blandamente sobre las aguas. Veloz como el rayo, enlacé fuertemente pie y pierna izquierdos en el tronco más avanzado del terebinto. Me así fuertemente también con la mano izquierda y me lancé al estanque. Con el impulso la rama se cimbró, doblándose hasta sumergirse. Me alargué y cogí la prenda. Un grito había resonado, grito de espanto. El tronco se enderezó y a duras penas logré poner un pie en su base, alcanzar la calzada y deshacerme. «Lo que acabas de hacer es simplemente una muchachada», me dijo Daniel, con frialdad que implicaba reproche. «Nadie ni el más diestro nadaría esas aguas serenadas. Además, eso está lleno de hierbas. Se te enredaban en los pies y te hundías». Sonreí sacudiendo el sombrero de paja empapado. Avancé hacia ella y al presentárselo, aunque se volvió un poco huyendo el rostro de la luz de la luna, sorprendí en él profunda alteración, la reacción del susto. Opresa y desfallecida, curándole aún la congoja, respiraba apenas con la mano en el pecho y a sus ojos asomaba la humedad del llanto. Mi primer impulso fue coger sus manos trémulas y frías, estrecharlas y obligarla a confesarme que esa emoción era por mí. Pero estaba allí su hermanito, y además fue tan frío el «gracias» que pronunció al recibir el sombrero, que me detuve. Habló el orgullo y se enjugó su llanto, y la frase en mis labios expiró. De regreso ya en la sala, junto a la luz, cogí un libro que había visto sobre la mesa a mediodía. El más rancio de los romances, del más rancio de los autores. El final de Norma. Busqué un pasaje que me había hecho delirar allá en mis mocedades y sacando un lápiz de la cartera, lo subrayé fuerte y ostensiblemente en presencia suya. Me he engañado miserablemente. No tenéis alma. Aquella noche, Daniel y yo viajamos mohínos sin pronunciar palabra. Juan.